estos temas se vienen. Una cosa que necesito que estés preparada porque ese cambio es asegurado, pero solamente pues tienes que apoyarme en tener las ganas de iniciar. Bienvenidas a todas a su canal en donde estamos iniciando un proceso de cambio positivo para tener todo aquello que siempre quisiste pero nunca supiste cómo hacerlo, pero obviamente primero necesito que cambiemos todo lo que tú tienes aquí que no nos ha ayudado a tener todas esas aspiraciones físicas. Necesito que te desprogrames para adquirir nueva información de una manera diferente, mucho más fácil, más diluida, para que así puedas entender y ponerlo en práctica. Así es que vamos a iniciar y quiero abrirlo con esta frase. Me gustaría que te plantearas la posibilidad de que la manera en la cual tú has venido pensando ha afectado en tu vida. Esto es como súper fácil de entender. Si tú piensas de la misma manera una y otra vez, no te sales de este cuadrado, pues evidentemente la realidad sigue siendo la misma. Por lógica, tienes que pensar diferente, tienes que crear nuevas rutinas de aparte de todo lo que tú haces ya en automático, ese piloto automático que tienes que dejarlo a un lado y cambiar nuevas rutinas para evidentemente que tu realidad sea diferente. No me voy a adentrar mucho en este tema porque literal es un tema profundo que lo voy a tomar en el siguiente episodio, pero ahorita quiero que entiendas el propósito. Si tú no ejecutas esto, y ojo, no es amenaza, pero si tú no lo ejecutas y sigues haciendo lo mismo una y otra vez, es como ese hámster, imagínate ese hámster que está en una rueda dando vueltas. Así, literal, es como se siente tu vida sin que, obviamente tú no lo vas a decir, me siento como un hámster, pues no, ¿verdad? Porque pues no es nada agradable, pero las mismas rutinas, los mismos pensamientos tú creas tu misma realidad, por lo tanto es un círculo de nunca acabar. Para dejar ese círculo, esa rueda, ese mismo trama de todo el tiempo, tendrás que pensar mucho más allá de las circunstancias de tu vida. Yo sé que cada persona vivimos en una realidad que obviamente necesita diferente tipo de atención. Cada quien tiene su talón de Aquiles, cada quien tiene esa manera en la cual vive, tal vez frustrada, tal vez enojada, tal vez deprimida. Cada quien lo sabe, pero yo estoy hablando en general para que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de ponerlo en este ejemplo y así tú tengas así como ese pequeño cambio, esa pequeña duda, incertidumbre en decir, bueno, ¿y si lo hago? ¿Qué pasaría? Y el cambio se inicia teniendo un yo, tu persona, un yo idealizado del cómo te gustaría ser. Porque probablemente tu realidad, como ya lo dije previamente, sí, muchas gracias Dios porque la tengo, porque soy agradecida con lo que tengo, vivo súper bien, pero ese yo idealizado que tengo, ¿cómo sería? ¿Qué te gustaría usar? ¿Qué te gustaría tener a tu alrededor? ¿Qué tipo de persona te gustaría convivir? Porque probablemente tu pareja, tu familia, tus amigos son los que también te invaden en los pensamientos y te hacen ser también esa misma persona una y otra vez. Y es muy difícil salir de ese círculo porque ya estás atrapada y es como inconscientemente te unes porque es algo con lo que te sientes segura. Así es que hay que sacar de eso para tener un yo idealizado y cómo te gustaría ser, qué te gustaría tener, dónde te gustaría vivir. Algo muy chistoso es que ya hay personas obviamente que ejecutan esto y tienen su realidad y obviamente esto pasó muchísimo antes de que tú y yo teníamos conciencia. Personajes históricos creaban una realidad que por lo menos en ese momento en el cual ellos se localizaban estaba pero fuera de su alcance. Probablemente vivían en circunstancias pésimas. No le ayudaba, por ejemplo, a idealizar algo que ellos quisieran tener porque su realidad y lo que ellos veían era totalmente diferente. Ahí sí es muy complicado tener un yo idealizado, pero esas personas ya vivían en otra época. Esas personas ya tenían esa mente y ese poder de imaginación, de salir de su realidad, obviamente sin desconectar los pies de la tierra, pero salir de su realidad para poder saltar a algo que ellos quieren. El simple hecho de que tú hagas lo mismo todos los días, pienses lo mismo o respondas lo mismo o reacciones lo mismo, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuándo adquiriste el hábito de pensar y sentir de la misma manera una y otra vez? Y me puedes decir, no es un hábito. No, claro que sí, porque
tus emociones, tus sentimientos, tus reacciones ya están en automático, porque a eso se le llaman conexiones sinápticas de tu cerebro. La información que ya está previamente guardada en tu cerebro porque tú la has acumulado durante tu experiencia. Por ejemplo, la misma manera en la cual tú te relacionas con los demás ya es en automático, no es algo como que estás experimentando nuevo. Ya ese sentimiento ya lo sabes porque tu cerebro ya lo ha vivido, ya lo has guardado como una experiencia y ¡pum! Conoces a alguien y directamente ya sabes cómo reaccionar. También, por ejemplo, con las cosas que tenemos o hacemos, ya es una experiencia guardada en el cerebro y tú ya sabes cómo reaccionar ante lo que tienes y ante lo que haces. Y así mismo pasa con las experiencias vividas. Por ejemplo, no sé, en un funeral ya está en automático previamente guardado la información del cómo tienes que actuar, del cómo tienes que sentir, de lo que tienes que decir. Ya está en automático eso. Ojo, y no estoy diciendo que está mal. Obviamente el cuerpo y el cerebro se basan en eso, en guardar experiencias previamente vistas, previamente vividas, para que ya sepas cómo reaccionar. Lo malo es cuando lo pones en modo piloto y eso te domine al realmente cómo deberías o qué es lo que deberías hacer diferente. Y es un reflejo 100% de tu pasado. Tu cerebro es tu entorno, porque puedes estar sola, pero si tu cerebro no deja de hablarte, bla, 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 creas un entorno de distracción, creas un entorno de estrés, creas un entorno de, puede ser que te sientas deprimido y estás tú solo. Tu cerebro te crea tu entorno. Y entonces es en donde ya eres consciente y te pones a pensar y dices, a ver, si mi cerebro está creando los mismos sentimientos y esos sentimientos son algo del pasado, significa que yo ya estoy programada para hacer eso y voy a crear mi realidad todos los días en base a algo que ya está programado. No, eso no me gustaría. A mí me gustaría tener control de lo que yo digo, lo que siento, lo que actúo, pero crees tener el control, pero la realidad es que no tienes el control porque tu cerebro te domina. Aún no tienes la capacidad de tú dominar el cerebro. Regresando al tema de los personajes históricos o de cualquier personaje que a ti llegues a admirar o te guste mucho su resultado que tiene en la actualidad, por ejemplo, y de ahí te puedes basar para saber qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, para obviamente cambiar este chip, desprogramarte y crear una realidad que no es la actual, pero no está inalcanzable porque estás trabajando en ello. Por ejemplo, a mí me gusta mucho basarme en aquellos personajes históricos que crearon esa realidad fuera de lo que estaba alcanzable en su entorno, y por mencionarte, por ejemplo, Juana de Arco, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, muchos personajes que vivían en otra época. O sea, todas las personas que los rodeaban los tachaban como locos o como poco realistas. Y todos tienen en común que atesoraban un sueño, un objetivo, algo superior a ellos, pero muy, muy grande sobre ellos. Y la clave está en que empezaron a vivir como si ya vivieran su sueño. Ellos no podían ni verlo, ni sentirlo, ni olerlo, ni nada. Ellos no tenían nada. Pero lo que sí los tenían era esa conexión de su yo presente real hacia su yo futuro inexistente, pero no inalcanzable. Es como si actuaras sobre algo que todavía no tienes o actuaras algo que quisieras hacer, pero aún no lo tienes. Estás en tu presente actuando como si ya tuvieras eso que quieres en tu futuro. El ejemplo de Juana de Arco, muchos de su alrededor la tachaban como imprudente, es más, como loca. Sus ideas estaban fuera de su época, de su realidad, e incluso ponían en peligro el sistema político. Pero eso sí, cuando ella logró lo que quiso, cuando su visión se hizo realidad, la consideraron la mujer más virtuosa, de loca a virtuosa, claro que sí. La grandeza consiste en aferrarte en ese sueño independientemente del entorno donde vivas. En el pasado, los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda. Aquellos negativistas tenían la razón. La visión de una realidad futura es absurda, porque existía en una realidad mucho más allá de los sentidos. Y pasando eso en tu presente, aquí sigue habiendo personas ignorantes, cínicos y negativistas. Y probablemente con estas personas te rodeas. Y entonces aquello que tú quieres alcanzar se vuelve inalcanzable por tu entorno. Si el entorno es el que afecta, tú también debes de apartarte y enfocarte hacia ello que tú quieres. Debes de tener un tiempo específicamente para ti,
en donde vas a idealizarte, vas a trabajar en ello, porque es algo que creo que tú quieres tener, es algo que creo que tú quieres lograr. Pero al inicio es como difícil porque te sales de tu zona de confort, en donde estás acostumbrada a hacer todo por tu rutina repetitiva, pero siendo consciente que en el próximo episodio te voy a explicar cómo hacerlo, siendo consciente vas a atraer esos nuevos cambios. Así es que tu nueva tarea del día de hoy es simplemente idealizar ese yo, qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres tener, cómo te visualizas, en dónde estás, el olor que quieres que esté a tu alrededor en ese lugar en específico, la comida, saboréala, tal vez ni siquiera sabes a qué sabe, pero tú ya te lo imaginaste. Entonces, cuando tú ya elevas ese yo superior que tienes, de tenerlo en una frecuencia muy bajita, cuando tú ya lo elevas simplemente a imaginar, estás creando una realidad alterna a la que tú tienes en la actualidad. Obviamente vas a vivir tu rutina, sí, pero vas a ser consciente de que los pequeños cambios hacen ese futuro ideal que es el que tú quieres obtener. El día de hoy es todo lo que te quiero compartir porque vamos a ir haciendo pequeños pasos pero firmes. Quiero que lo entiendas. Me trato de explicar de una manera más fácil de lo que está allá afuera para que, si te digo lo mismo 20 veces escúchalo, porque es súper importante para que ahora sí reprogrames lo que tenemos aquí, que tanto nos ha dado el resultado que tenemos en la actualidad, pero queremos algo diferente. Entonces, seamos conscientes, iniciemos estos pequeños cambios, rompe tus rutinas, porque a partir de hoy vas a salir de tu zona de confort, vas a descarapelarte poco a poco para inducirte a ese nuevo futuro. Muchas gracias por verme con esta nueva actitud, con esta nueva reprogramación. Vamos a estar subiendo un video cada semana. Comparte, coméntame qué tal te pareció, coméntame qué es lo que te gustaría saber más a profundidad y recuerda que juntas es el crecimiento de esta nueva comunidad. Chao, chao.